Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Piedra, Papel y Tinta para tratar el tema de la ley de la coca. Bueno, me acompaña Mauricio Quirós, editor nacional de La Razón. Bienvenido y muchísimas gracias, Mauricio, para hablar sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, esperemos compartir y, bueno, sobre todo intercambiar información, que es lo que interesa a la gente que nos ve y evidentemente a la comunidad política que trabaja en ese tema, ¿no? Exactamente. Bueno, está con nosotros don David Ramos, es jefe de bancada del Movimiento al Socialismo. Bienvenido, gracias por acudir a la invitación. Muchas gracias, es importante informar y aclarar también varios aspectos sobre esta norma. Y Fernanda San Martín, diputada por Unidad Demócrata, bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Lucía, es un placer estar aquí para poder debatir de un tema tan importante para el país entero. Hace una semana se aprobó la ley de coca. La ley de coca por la cual se establecen 22,000 hectáreas legales de cultivo de coca. Este es un aumento en el cultivo y por lo tanto surgieron las diferencias. Para el oficialismo, más coca, más acuílico. Para la oposición, más coca, más cocaína. Lo que quisiera es pedirles que sustenten estas posiciones, pero con datos. Queremos que la población, la opinión pública, esté clara en este tema. ¿Quiere comenzar, diputada San Martín? Con gusto. Adelante, por favor. Bueno, primero creo que es importante hablar de los datos, que son datos además que provienen del propio gobierno, de la CONALTID, del Ministerio de Gobierno y también de UNODC, UNODC, que son las siglas de Naciones Unidas para la Organización Específica de Lucha contra el Narcotráfico, que son cifras que hacen un estudio conjunto. Este estudio, que lo ha realizado con el gobierno, establece que para el año 2015 han existido 32.500 toneladas de hoja de coca de producción. De esas 32.500 toneladas de hojas de coca, 65% de la producción pasa por el mercado legal. 21.201 toneladas de coca. El restante, o sea, 11.299 toneladas de la hoja de coca, va al mercado ilegal. ¿Cuál es el mercado ilegal? O sea, no hay otro mercado ilegal más que el mercado ilegal del narcotráfico, de la cocaína. Y ahí hay datos bien interesantes que se disgregan en cuanto a la cantidad que va al mercado de Villa Fátima, que es decir, del mercado legal, de toda la producción de hoja de coca que viene de los yungas, que va el 93% de ese 21.200 del mercado legal. Solo el 7% de estas 21,000 toneladas pasa por el mercado de Sacaba. De aquí podemos sacar una deducción bastante simple, que la mayor parte del monto de producción de hoja de coca que va al mercado ilegal, al narcotráfico, es la del Chapare. Y esto es sacado de los datos, pero además también, por supuesto, conversando con cocaleros de los yungas, que nos explicaban, y todos sabemos, además en el país, todos los bolivianos, que la hoja de coca de los yungas es una hoja de coca muy diferente en sus características que la hoja de coca del Chapare. La hoja de coca de los yungas es apta para el acuyico, la del Chapare no. La del Chapare tiene características por ser más pequeña, más dura, más ácida, que no la hacen apta para el acuyico. Con lo cual, aquí hay un dato que sí preocupa, porque si en este instante estamos con 11.299 toneladas que van al mercado ilegal, teniendo en cuenta de que era menor la cantidad de hectáreas que se estaban permitiendo bajo la ley 1008, que una ley que, dicho sea de paso, no estamos de acuerdo, que había que cambiarla. Había que cambiar el enfoque de la hoja de coca, porque la hoja de coca no es cocaína. Y eso hay que aclararlo, porque muchos oficialistas también han hecho muchas alocuciones como si nosotros en la oposición estaríamos comparando una cosa con la otra y confundiendo una cosa con la otra. Y no es eso. Nosotros creemos que debía existir, por supuesto, una nueva ley de la hoja de coca que respete la tradición milenaria ancestral, pero que también
proteja a toda la ciudadanía de que el narcotráfico pueda permear más aún la sociedad boliviana. Creo que eso es importante destacar. Y hay otra cosa que del mismo informe que me gustaría destacar. Del año 2014 al 2015 ha habido una disminución en la erradicación de los cultivos excedentarios de coca. Evidentemente no es, si uno lo ve en cifras porcentuales, es el 1%, y puede parecer a la población de repente que es poco, pero el 1% de la cantidad que ha sido erradicada tiene ya su efecto, ¿no? De 11.144 a 11.000 hectáreas. Ha disminuido. Entonces, no puede Es decir, se estaba erradicando 11.144 y ahora se erradica menos. ¿No es cierto? El 1% 110.000 menos de la superficie y vuelvo a repetir porque esto es importante, que los datos son los datos de CONALTID, son los datos del Ministerio de Gobierno, del Viceministerio de Lucha contra el Narcotráfico. Es decir, no son datos ni míos ni de la oposición, son los propios datos del gobierno que dan cuenta y razón de esto. Entonces vemos que hay un retroceso y que hay una disminución en la erradicación, con lo cual genera aún mayor preocupación de que se aumenten cuando la erradicación está disminuyendo y no se tenga además un estudio en el cual se pueda determinar exactamente cuál es la cantidad de coca necesaria para el consumo. Tenemos que hablar primero no solamente de datos separados, sino de cuánto es la demanda que existe en el país y cuánto se va a cubrir con esa oferta. Cuando oferta y demanda se unan, ahí vamos a estar seguros de que no vamos a estar frente al peligro del narcotráfico. Por favor. Diputado, ¿se necesita tanto coca le podríamos dar la posibilidad de que con datos nos demuestre también. Es importante hacer ver al país las causas, circunstancias, por qué en este momento el Estado boliviano está tratando este proyecto de ley, tomando en cuenta de que el fracaso que significó la lucha contra el narcotráfico en el pasado, una lucha ajena a nuestra realidad, con una militarización, un conflicto permanente, no se valoraban los derechos humanos. Bueno, pues la injerencia de la DEA norteamericana en el país, bueno, pues causó de que había la necesidad. Inclusive se criminalizó la hoja de coca. Se hizo ver en el contexto internacional, se estigmatizó completamente haciendo ver de que la hoja de coca era una sustancia controlada. En otras palabras, se ha hecho ver en el contexto internacional que la hoja de coca era droga definitivamente. Eso es muy importante aclarar al país. Y si revisamos esta norma precisamente, antes de entrar a los datos, podemos así de manera resumida definir cuáles son los objetivos, fines, propósitos que tiene esta ley. Es precisamente establecer que la hoja de coca en su estado natural es un recurso natural, renovable, un recurso ancestral, originario y de paso patrimonio de los bolivianos, porque así lo establece nuestra Constitución Política del Estado, que fue aprobado por el voto del pueblo. Entonces, es un primer elemento que no tenemos que olvidar en ningún aspecto cuando queremos involucrar directamente a la hoja de coca con el tema narcotráfico. Ahora bien, tomando en cuenta el uso que se le va a dar, creo que es importante también reflejar qué uso se le va a dar, y la ley establece aspectos, primeramente con el tema de la cullicu, el aspecto de uso en aspectos rituales, porque a nivel nacional se utiliza en rituales, se utiliza en alimentos, en medicamentos, porque en base a la hoja de coca se generan medicamentos, en mates, en varios aspectos, pero también esta ley define de que uno de los aspectos más importantes debería de alcanzar es la investigación científica, una investigación que permita su industrialización en el país, porque es un recurso natural. Estamos hablando de esta ley de la hoja de coca en su estado natural. Ahora bien,
Yo definitivamente cuando se habla ya de datos es importante reflejar, tomando en cuenta, tenemos que utilizar los datos, no solamente datos nacionales, datos del contexto internacional y además nos preocupa a nosotros, ¿no? A veces siempre utilizan datos cuando les conviene. Hemos estado viendo nosotros que se han utilizado datos del 2012. ¿Coinciden los datos que usted tiene con los que nos dio la diputada de San Martín? Yo quiero reflejar los datos, por ejemplo, Sí. datos que arrojan desde lo que se maneja desde la oposición, desde el 2012, pero también es importante reflejar esos datos, cuál ha sido la situación, en qué medida, en este caso los consumidores que son en el país, en este caso, en qué medida impacto establecen para que definitivamente se pueda definir el uso de la hoja de coca. Si revisamos estos datos que corrobora, por ejemplo, no solamente el informe de CONALTIT nacional, sino que también se ha hecho un estudio de contexto internacional con la Unión Europea, y estos datos establecen, por ejemplo, desde el 2012 hasta el 2016, tomando en cuenta un promedio de 272.789 personas promedio año que se han venido incrementando en el consumo de la hoja de coca, ya sea esto en Acullicu, medicamentos, ritual, inclusive tomando en cuenta que en Bolivia a menor escala ya se viene transformando esta hoja de coca. ¿En qué se viene transformando? En harina de hoja de coca, en licor de hoja de coca. Hay varios aspectos que hoy por hoy ya se viene transformando a menor escala. Entonces, estos datos establecen de que en el país, tomando en cuenta, tal vez el sector que más consume hoja de coca es el sector minero, y el sector minero, si revisamos los estándares también de crecimiento en cuestión laboral, tomando en cuenta el sector sindicalizado y el sector cooperativizado a nivel nacional, podemos encontrar también un crecimiento sorprendente. Entonces, en el país. usted dice que se ha aumentado el cultivo, se justifica el aumento del cultivo legal porque ha aumentado también el consumo de la hoja de la coca. Lo que estoy estableciendo precisamente estos datos que corroboran los informes tanto de la Unión Europea, también tomando en cuenta de que del 37 al 40% de la población boliviana hoy por hoy utiliza, ya sea por Acullico y otros aspectos. Pero también creo que es importante establecer, y acá lo reconoce con mucha sinceridad acá, compañera colega diputada, es cierto de que desde el momento que el Estado boliviano asume de manera soberana la lucha contra el narcotráfico, se nacionaliza esta lucha contra el narcotráfico, pues podemos revisar los datos solamente. En las épocas del 2000, 2001, cuando aún todavía fungía el neoliberalismo, los gobiernos que hoy por hoy son de la oposición, el promedio de producción a nivel nacional era del 37 al 40.000 hectáreas, imagínense. Eso era la producción. Pero desde el momento que asume nuestro hermano presidente Evo Morales, casi significativamente se reduce esa producción casi a la mitad, porque el informe final que arroja ese estudio que ha hecho la Unión Europea precisamente establece casi a la mitad la reducción de la producción de la hoja de coca. Pero esas cosas no se pondera hoy en día, ¿no? No se pondera solamente, la comunidad internacional pondera en todo aspecto, pero acá en Bolivia de manera muy interesada, de manera muy cizañosa, lo que quiere hacerse ver es que definitivamente la cuestión de la lucha contra el narcotráfico no es de las que se espera, sino que se quiere estigmatizar, se quiere satanizar, se quiere, en síntesis, ocasionar una susceptibilidad, una preocupación, pero no con datos reales en este tiempo. Sí, realmente es interesante esa parte del análisis que ustedes han planteado. De hecho, diputado Nagona, si algo tiene razón en esto, porque aquí revisando algunos datos, por ejemplo, en el 97 habíamos tenido 45.800 hectáreas, en 2002
38.000, pero luego ha ido bajando y el promedio se ha mantenido más o menos en 25.000, 23.000 hectáreas de producción de coca, con una erradicación de 11.000 hectáreas promedio por año, ¿no? Más o menos eso se entiende. Pero el otro eje que me parece interesante, bueno, han quedado muchas cosas sueltas, pero me gustaría mucho incidir en ese tema que tiene que ver con el medio ambiente. Otro elemento que los sectores de oposición o otros sectores vinculados con la protección del medio ambiente han hecho énfasis es en el hecho de que a mayor producción de coca, especialmente en la región de los Yungas, va a haber mayor deforestación. Yo quisiera, diputado, y también que se vea, que analicemos esto, y si la ley tiene alguna protección, alguna política, se inserta alguna política para proteger el medio ambiente, porque ahora se entiende que al haber separado la ley de la coca de las sustancias controladas, estamos hablando de una política totalmente distinta a la que se aplicó hace 29 años, ¿no es cierto? Entonces, pero lo que también sería interesante saber si es que esta ley incorpora elementos para proteger el medio ambiente. ¿Y qué datos tiene la oposición sobre el grado de deforestación, si esto realmente es evidente de aquí a futuro, con estos niveles de producción que se están legalizando de aquí en adelante? Sí, adelante, por favor. Nosotros queremos ser coherentes. Quizás nuestro hermano presidente ha sido tal vez uno de los que más ha promovido la lucha por la preservación de la naturaleza, de la fauna, de lo que significa los recursos forestales, y uno de los eventos más importantes que ha tenido Bolivia precisamente ha sido en octubre de 2015, ha sido la conferencia mundial de pueblos que se ha desarrollado acá en Tiquipaya, en las cuales se establece políticas, mecanismos de preservación, de cuidado del medio ambiente. Inclusive se promueve la ley de la madre tierra. ¿Pero qué hacemos con respecto a la deforestación que ocurre con el cultivo de coca, principalmente en Yungas? En todo caso, hoy por hoy se establecen mecanismos de control. Precisamente esta ley no solo está ligada a una ley como aprovechamiento como recurso natural, sino que también paralelamente a esta ley se viene trabajando en otra norma, que es la ley de lucha contra el tráfico de sustancias controladas, que en síntesis mi persona ha sido el que ha presidido la Comisión de Gobierno, Defensa, Fuerzas Armadas. Hemos aprobado esa norma, se ha quedado por varios aspectos y hoy por hoy lo estamos reponiendo nuevamente para que tenga el curso correspondiente. Esa ley establece mecanismos de control, de fiscalización, inclusive sanciones drásticas. Drásticas, ¿por qué? Porque en el momento que el productor de la hoja de coca pueda incurrir, desviar de la naturaleza que tiene la ley de la hoja de coca para desviar para asuntos ilícitos, en este caso al narcotráfico, estaría sufriendo inclusive con la pérdida de sus bienes que cuenta el Pero en realidad estamos hablando de que ya no se cultivan naranjas, ya no se cultivan mandarinas, ¿no? Sí. Estamos hablando de la deforestación, de que la tierra ya no está produciendo otros productos que no sean coca. ¿Qué datos tiene la A ver, diputada sobre el tema? de hecho, otro de los datos que nosotros tenemos justamente con este tema del medio ambiente y que preocupa muchísimo a la población es que a mayor cantidad de hoja de coca cultivada, menores lluvias se va a tener en los Yungas. Y hay un estudio específico sobre el tema en el cual los Yungas es uno de los pulmones que se tiene justamente para poder generar ese microclima. Pero en el gobierno el tema del medio ambiente y el discurso de la madre tierra ha quedado en discurso, ha quedado en conferencias y no hay una real política de poder realmente proteger el medio ambiente. Una de las recomendaciones de Naciones Unidas justamente ha sido que se desarrollen los cultivos alternativos. Hasta ahora no ha habido ninguna política del gobierno, son 10 años. Y aquí no se trata de hablar de lo que ha ocurrido antes, porque nosotros tampoco estábamos de acuerdo con lo que ha ocurrido antes. Y todas las muertes que ha habido en la represión de la erradicación de la hoja de coca son condenables, así como las muertes de los policías, de los esposos Andrade, que también han sido por algunos malos cocaleros que han asesinado también a gente. Entonces hay que ver las cosas en su ámbito. Pero hay una cosa que quiero aclarar también de los datos que decía el diputado.
Aquí está, si me puede enfocar, no sé con cuál cámara. Este Solamente es el presente. informe de Naciones Unidas y además tienen aquí a mano izquierda, juntamente con el Estado Plurinacional de Bolivia. Esto no es un invento de la oposición, no es un invento de que nosotros saquemos los datos de donde sea. Aquí hay una base fehaciente que conocen los resultados y conocen los datos también el gobierno. Dentro de estas recomendaciones que se da además al Estado boliviano, hay hablábamos de las 32.500 toneladas de coca. Hay una recomendación, dice, la falta de actualización de los factores de rendimiento, es decir, tonelada de hoja por hectárea cultivada, genera una subestimación de la producción de hoja de coca en los yungas. ¿Qué significa eso? Que en realidad se están tomando parámetros ahorita que no están ni actualizados ni suficientemente amplios y contrastados como para que sepamos exactamente cuál es la cantidad de hoja de coca que se cultiva en los yungas. Bajo este criterio, las 32.500 hectáreas pueden además quedar muy cortas y puede ser mucho mayor el impacto y la cantidad producida en este instante. Hay otro dato, hablaban de los aculicadores, el diputado. Suponiendo que, de acuerdo al estudio que se ha hecho con la Unión Europea y con Altid, 961.340 aculicadores existen en el país al año 2012. Si hacemos una simple suma y resta y una división, tenemos que con las 32.500 toneladas de coca, cada persona consumiría 33,8 kilogramos por año. Suponiendo que cada persona consume ¿cuánto? Suponiendo que hacemos la división entre la cantidad de toneladas que se produce según el informe, ni siquiera tomando en cuenta la subestimación. Pero pensando en cuánto consume cada persona. Claro, haciendo la división entre la cantidad de toneladas y la cantidad de personas que aculican, sale 33,8 kilogramos. Lo que da más o menos 6 kilos por persona. No, por persona. Por eso. 33,8 por persona. Al año. Al año. Según estudios de la misma Unión Europea, aproximadamente son 4,5 kilos por persona que se consume en el país. ¿Dónde va el resto de la coca? Va al mercado ilegal y volvemos a lo mismo. El ministro Cocarico ya dijo, ¿no?, que el desafío de la coca restante de la Acullico tenía que ser la industrialización. Entonces ahí está otra vez el reto planteado hacia el gobierno y hacia el oficialismo, ¿no es cierto, diputado? Creo que es importante aclarar el dato que establecía mi colega diputada. Me parece un dato no muy actualizado, seguramente es del 2012. Si revisamos los datos precisamente, hace rato, y esto ratifico, ¿cuánto eran las personas que consumían en el país del 2012? Y establece los informes de 3.082.464 personas. Por eso establecía ahí un parámetro de 272.789 promedio de crecimiento de consumo. ¿Y cuánto establece el promedio para el 2016? De 3.352.252 personas. Eso definitivamente contradice los datos que en este momento quiere hacer ver mi colega diputada, ¿no? Estos datos son establecidos de acuerdo al estudio que ha hecho la Unión Europea, ratificada por organismos internacionales que en síntesis reconocen oficialmente. No es que en Bolivia se está dando una libertad de producción de hoja de coca, sino que en Bolivia existe avances, existen resultados en la erradicación de zonas no autorizadas precisamente de producción de hoja de coca. Entonces, esos datos es importante a veces manejar con bastante responsabilidad. Diputado, no se puede, perdóneme, le he 2016, escuchado a usted, compañera diputada. No, le digo solamente los datos del 2016 que usted maneja de la Unión Europea no tienen los datos del 2016. Vamos a hacer un corte y al volver estaremos hablando sobre la industrialización de la coca.